Bueno, en estos momentos vamos a estar viendo y aprendiendo la canción Mi vida tuya es de Israel Houghton. En este caso, él grabó esta producción con la banda, o más bien con el grupo coral invitado New Reed, en la producción de New Season. La primera parte o estructura de esta canción pues está basado en un ritmo de calipso a tiempo de 126 bps en tiempo de negra. Bien, hay que recordar que esta canción tiene cierto nivel, ¿sí?, de complejidad, pero aquí vamos a irla desglosando poco a poco. Bien, entrando en materia, entonces tenemos lo siguiente. Esta canción, al momento de tocarla originalmente, está en la tonalidad de si bemol mayor, ¿sí? Si bemol mayor. Para empezar, lo que tiene que ver con la introducción, vamos a empezar con los siguientes acordes. Si bemol mayor, luego hacemos si bemol mayor en segunda inversión, luego hacemos la bemol mayor en primera inversión y la bemol mayor en segunda inversión. Lo hacemos de la siguiente forma, siempre va a quedar marcando el bajo en la mano izquierda de forma constante, ¿sí? Entonces, primera parte, dos veces si bemol mayor, primera inversión, octavo fundamental, perdón, segunda inversión, ahora primera inversión de la bemol, segunda inversión de la bemol. Lo vuelvo a repetir, sería bien, lo repito una vez más, si bemol mayor, primera posición fundamental, segunda inversión, primera inversión de la bemol, segunda inversión de la bemol. ¿Listo? Después de esto vamos a la siguiente sección, en la cual vamos a continuar con los siguientes acordes: la bemol, si bemol, la bemol en segunda inversión, si bemol en segunda inversión y si bemol en primera inversión. Bien, para que sea más fácil y entendible, se hace así. Vuelvo a repetir. Bien, vamos con la rítmica, que es muy importante. Entonces, segunda parte. Vuelvo a repetir. Bien, espero que todo esté claro hasta allí. Repito básicamente: si bemol mayor, primer octavo fundamental, si bemol mayor, segunda inversión, la bemol, primera inversión, octavo fundamental, la bemol, segunda inversión, luego el mismo, la bemol, segunda inversión, si bemol, primera inversión, la bemol, segunda inversión, si bemol, segunda inversión y si bemol, primera inversión. Entonces, ok, esa parte la vamos a repetir dos veces y debe quedar de esta forma. La primera va de esta manera. La segunda va a tener una variación y va a ser esta. Y ojo aquí, vamos a utilizar los siguientes acordes, que va a ser do menor, si bemol, en este caso en la mano izquierda hacemos bajo en re mayor, en re, y en la mano derecha hacemos si bemol en segunda inversión, mi bemol en estado fundamental y un fa. ¿Listo? Todo esto lo tocamos de la siguiente forma. En la mano derecha puedes utilizar un do menor en primera inversión, ¿sí? Mano izquierda abajo en do. Esta parte pues lógicamente lo va sustentando y lo va reafirmando el bajo eléctrico. Do, si bemol, ¿sí?, con bajo en re, mi bemol y fa. ¿Listo? Entonces, todo desde el principio hasta ahí sería.
velocidad correcta a la cual debe quedar, recuerden que es un poquito más rápido, ¿sí? Bien, hasta aquí tenemos entonces las primeras partes de la canción. De aquí en adelante pasamos entonces a lo que tiene que ver con estructuras. En la parte de estructuras hacemos lo siguiente. En estructuras empezamos con los siguientes acordes: si bemol mayor, después si bemol con bajo en re, hacemos mi bemol, ojo, hacemos fa sus 4 y regresamos a si bemol con bajo en re. Esa primera sección sería así: tú eres mi Dios y no hay otro. Bien, repito esta primera parte: un si bemol con bajo en re, después pasamos a mi bemol mayor, después hacemos fa sus 4 y pasamos a si bemol con bajo en re. ¿Listo? Entonces, primera parte: tú eres mi Dios y no hay otro. Bien, aquí segunda parte: único Dios, hacemos un sol menor. Único Dios, hacemos sol menor, único Dios, ¿sí? Sol menor, si bemol con bajo en re. Bien, único Dios, ahora pasamos a un mi bemol mayor, eres Señor. Bien, ¿qué hacemos aquí en esta partecita? En único Dios, único Dios, eres, hacemos un mi bemol y después pasamos a un fa sus 4 y un fa con bajo en la. ¿Listo? Entonces, en esta sección repetimos y quedaría así: único Dios, eres Señor. ¿Ok? Bien, avanzando tendríamos repetición nuevamente de la primera parte. Tú nos das paz, vida y prosperidad, Señor. Bien, ojo con esta partecita que tiene unos acordes muy interesantes. En esta partecita tenemos lo siguiente. En primera instancia tenemos tú nos das paz, un si bemol, vida, pasamos a si bemol con bajo en re. ¿Sí? Entonces, tú nos das paz, vida. En vida pasamos a mi bemol mayor, vida y prosperidad, oh Dios, oh Señor. ¿Listo? Depende de qué versión hayan escuchado ustedes o de qué manera se ha traducido. En este caso tenemos entonces otra vez, repetimos la siguiente parte: tú nos das paz, vida y prosperidad, oh Dios. Bien, los acordes que tenemos aquí: tú nos das paz, si bemol con bajo en re, vida, y vamos por mi bemol mayor, vida y en prosperidad, aquí hacemos un fa sus 4 y después hacemos, ojo, este acorde es un re séptima bemol 9. ¿Cómo se hace este acorde o cómo se estructura? Pues sencillo, en la mano izquierda marcamos en octavas el re, ¿sí? Mano izquierda trabajamos el la natural, un do natural, un mi bemol y un fa sostenido, ¿listo? O como les sea más fácil entenderlo, la, do, re sostenido y fa sostenido. Aquí pasamos después de esto, oh Dios, hacemos un sol menor. Entonces, tú nos das paz, vida y prosperidad, oh Dios. ¿Listo? Entonces, en esta partecita espero que la practiquen muy bien, ya que hay unos cambios bastante rápidos. Si bemol con bajo en re, fa, mi bemol. ¿Okay? Aquí viene la parte final que va a ser un apoyo para la voz y va a ser lo siguiente: un do menor 7, ¿sí? Para hacer ese do menor 7 en la mano izquierda marcamos los bajos de do en octavas, si bien les parece, para reforzar, y en la mano derecha hacemos un mi bemol en primera inversión. ¿Listo? En este caso, de esta forma queda consolidado el acorde de do menor. Entonces, tú
Ese siguiente acorde es un acorde compuesto, en el cual en la mano izquierda hacemos un mi bemol y en la mano derecha hacemos un si bemol en segunda inversión. Entonces, tu, es otro acorde más. Este se sale un poquitito de la armonía, ¿sí? Un acorde fuera de la armonía para adornar esa parte. En esta sección hacemos un la bemol mayor con séptima y novena. Entonces, ¿cómo se hace este acorde? La bemol en los bajos en octava, mi bemol, sol, si bemol, que es la novena, y do, que vendría siendo la tercera que define la relación de este acorde o la función de este acorde. Entonces, esa última parte. Tú eres. Y finalmente hacemos si bemol como al inicio. Señor. Cuando hacemos esta parte, fíjense muy bien la forma como va la consolidación o la conformación de este acorde. Si bemol en la mano izquierda en octavas y en la mano derecha el acorde en primera inversión. Si bemol en primera inversión. Entonces, recordamos toda la canción desde el principio hasta allí y sería de la siguiente forma. Tú eres mi Dios y no hay otro, único Dios eres, Señor. Tú nos das paz, vida y prosperidad, oh Dios. Tú eres, Señor. Bien, toda esta sección hasta aquí. Recuerden repasar bien estos acordes para que pueda quedar bien aprendido cada sección. Aquí volvemos, al finalizar esta parte, volvemos a hacer la introducción, ¿sí? Bien, hasta aquí sería prácticamente toda la parte fundamental de esta canción. Más adelantito la canción sube y modula a un do mayor. De igual forma esta canción tiene un ritmo muy particular. Lo estaremos viendo en otra ocasión para poder ir asimilando cada parte. De momento pues la canción gira en torno a estos acordes. Cada estrofa, bueno, después que se hace esta última partecita, volvemos a repetir la primera estrofa y pues más adelante va variando un poquitito la letra de la canción. Espero bueno que hasta aquí haya quedado claro y sobre todo pues que puedan practicar y sobre todo de forma pausada puedan ir viendo cada acorde para que pueda quedar mucho más claro cada parte explicada en estos momentos. No, muchísimas gracias, que tengan buen día.